Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del fin de semana de Noticias Caracol, primero la gente. Alex Saab ya está en Miami bajo custodia federal y su caso reaparece en el centro de las investigaciones contra el entorno de Nicolás Maduro. Por eso vamos en vivo con nuestra corresponsal en Miami, Judy Mora. Judy, ¿qué se sabe a esta hora sobre cómo se produjo su llegada y qué tan avanzado está el proceso judicial en su contra? Buenas tardes. Catalina, buena tarde. Nos encontramos en inmediaciones de la Corte y la Cárcel Federal de Miami, en donde permanece bajo custodia Alex Saab tras su llegada aquí a Estados Unidos. Le cuento que su arribo se registró en horas de la noche bajo un fuerte operativo de seguridad liderado por varias agencias federales, entre ellas la DEA y la CIA, y desde entonces pues Saab permanece bajo supervisión de autoridades estadounidenses. Con su ingreso al país, pues el proceso en su contra por conspiración para lavado de dinero retoma otra vez su curso en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. A su llegada lo vimos muy diferente a como lo veníamos viendo en los últimos años. Cerca de las 9:15 de la noche y bajo un fuerte operativo de seguridad federal se registró en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka en Miami la llegada de Alex Saab, considerado por Estados Unidos como el cerebro financiero del chavismo. Así, con barba blanca y más delgado, se vio Saab a su llegada a territorio estadounidense otra vez para enfrentar a la justicia de Estados Unidos. El operativo estuvo coordinado por la DEA, el FBI, además de los departamentos de Justicia y de Estado. Desde Venezuela, las autoridades calificaron su envío como una deportación. En un comunicado, el gobierno venezolano señaló que el procedimiento se realizó en el marco de una solicitud internacional, considerando que Saab se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en Estados Unidos. El congresista Carlos Jiménez, a través de su cuenta en X, celebró la decisión y advirtió, ya que del si nos envía a Alex Saab, Diosdado es el próximo. Gracias al pueblo de Venezuela. El regreso de Saab a la custodia de Estados Unidos ocurre a menos de 3 años de haber sido liberado en un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas durante la administración de Joe Biden. El caso abre la posibilidad de que Saab pueda convertirse en un testigo clave en las investigaciones que Estados Unidos mantiene contra Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos federales en Nueva York junto a su esposa Cilia Flores. En la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, desde 2019, Alex Saab enfrenta un cargo federal por conspiración para lavado de dinero. Según los fiscales estadounidenses, el caso está relacionado con un esquema de desvío de más de 350 millones de dólares a través de estructuras financieras internacionales y contratos públicos. Con su ingreso a territorio estadounidense, el caso vuelve a avanzar en su trámite ante la justicia federal. Fiscales en Miami ya habrían reactivado dichas investigaciones. Se espera que en las próximas horas o días, Saab sea presentado ante un juez federal en Miami para su primera comparecencia y definir su situación procesal inicial. Pues Alex Saab es una figura de gran interés para la justicia estadounidense porque su testimonio también podría ser clave para las acusaciones en contra de Nicolás Maduro. El empresario colombiano pues estuvo inmerso durante años en el régimen venezolano. Además, su testimonio podría tener también implicaciones en la política de nuestro país. Hubiera llegado hace 3 años. Alex Saab fue una de las fichas más importantes durante la era del derrocado Nicolás Maduro. Según Washington, el colombiano de ascendencia libanesa utilizó su poder para realizar millonarias operaciones de narcotráfico a través del programa social más importante de Venezuela, el mismo que llevó mercados a más de 5 millones de personas. ¿Cómo pasa un vendedor de llaveros colombianos a convertirse en una ficha tan clave y tan importante para el régimen de Nicolás Maduro y para el chavismo, por supuesto? Sencillamente lo logró al ganarse la confianza de Nicolás Maduro, Cilia Flores y todo el entorno familiar de ellos. Nicolás Maduro se hace presidente en abril de 2013, casi que meses después, desde una institución llamada Fundación Pro Patria 2000, controlada por los sobrinos y los hijos de Cilia Flores, empezaron a darle negocios millonarios en ese momento para la construcción de viviendas a Alex Saab. Casi que se convirtió en el operador financiero también de la familia.
Pero luego de la captura de Nicolás Maduro en enero de este año, Delcy Rodríguez destituyó a Saab de su cargo como ministro de Industria. Semanas después corría el rumor que Saab había sido capturado, aunque el gobierno interino venezolano se abstuvo de realizar cualquier comentario, hasta que se confirmó que fue entregado a las autoridades estadounidenses. Para la administración Trump, Saab es una importante ficha política y judicial. ¿Qué información tiene de él? Es decir, usted dice, podría terminar de hundir a Maduro. Yo creo que si hay una persona que tiene información de los circuitos financieros, de las rutas financieras a donde se movieron cientos de millones de dólares provenientes de la corrupción venezolana, sustraídos literalmente del Estado venezolano, ese es Alex Saab. Pero los líos judiciales de Saab también podrían tener efectos políticos en Colombia. El periodista Roberto Denis habla particularmente de Abelardo de la Espriella, quien fue abogado de Alex Saab. Abelardo de la Espriella, al menos hasta 2018, seguía diciendo que su cliente no tenía nada que ver con el régimen venezolano. Y que si se supiera que su cliente estuviera vinculado al régimen venezolano, él jamás lo defendería. Si desde 2016 lo sentó a hablar con las autoridades americanas, porque lo estaban investigando por su rol en Venezuela, ¿por qué todavía en 2018 él en público decía que su cliente no tenía nada que ver con el régimen venezolano? Esta es la segunda vez que Saab se enfrenta a la justicia estadounidense. En enero del 2020 fue capturado cuando hacía una escala en Cabo Verde camino a Irán. Luego fue recluido en Estados Unidos en 2021. 2 años después, en 2023, recibió un indulto presidencial por la administración Biden, producto de una negociación con Maduro que buscaba elecciones libres en julio del 2024, por lo que en ese momento la justicia estadounidense desestimó 7 de los 8 cargos de los que era acusado Saab. Pues en este segundo intento de judicialización en Estados Unidos, por ahora todo está en etapa inicial y la atención pues está puesta en lo que ocurra en las próximas horas aquí en la Corte Federal de Miami. Sí, señora Judy, gracias. Mientras tanto, además de las apreciaciones del periodista Roberto Denis, tenemos también más reacciones sobre la extradición a esta hora de Alex Saab. Nos conectamos con Pablo Arango de Noticias Caracol en Vivo, quien nos tiene precisamente otro invitado. Pablo, ¿de quién se trata? Alejandra, se trata de Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. En el 2020, Alex Saab emitió una carta responsabilizando a Julio Borges precisamente de estar en prisión y nos atiende hasta ahora desde España. Señor Julio Borges, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pablo. Saludos a todos. ¿Cómo entender que el mismo régimen de Nicolás Maduro, ahora ese gobierno encargado, el de Delcy Rodríguez, es el que lo extradita, señor Julio Borges? Bueno, eso pareciera absolutamente realismo mágico, ¿no? Porque hemos visto en las redes los videos de Jorge Rodríguez, de Delcy, celebrando cuando salió con ese perdón absurdo que le dio Biden. Pero lo que eso demuestra, Pablo, de manera concreta, fehaciente, incontrovertible, es que en este momento la administración de Trump es la que tiene el control sobre Venezuela y el hecho de que Saab sea devuelto a la cárcel es un motivo de satisfacción, porque para los venezolanos, cuando salió en libertad por el perdón de Biden, ha sido uno de los momentos y golpes más duros que hemos vivido, y pensamos también, como comentaban ahora, que Alex Saab va a jugar un papel crucial en el juicio de Nicolás Maduro. Justamente, señor Borges, hablemos de ese papel que tendría el señor Saab en el juicio contra Nicolás Maduro, porque qué información sensible o clave podría tener este hombre en contra de Maduro y de su esposa, teniendo en cuenta que es mencionado como el hombre que era el operador financiero de la familia. Sí, claro, es que date cuenta que si nosotros pudiéramos ver en un momento dado, y ustedes que son tan buenos en la investigación periodística, el esfuerzo que hizo Maduro por crear una campaña mundial para que liberaran a Alex Saab, el hecho de que de todas las cosas que podía pedirle a Biden, fue la liberación de Alex Saab la primera, refleja la importancia que tiene. Alex Saab comenzó con el negocio de alimentos puesto por Maduro, lo que se llama en Venezuela las cajas CLAP, que es una fuente de corrupción infinita. Se metió en el negocio petrolero. Incluso un familiar político del presidente Petro estaba en la directiva de una de las empresas que utilizó Alex Saab en PDVSA para hacer negocios, se metió en la construcción de viviendas de interés social y terminó siendo el superministro de Maduro, de manera que era la persona que le manejaba
todo lo relacionado al dinero, que en el caso venezolano no hay línea de separación entre Estado, gobierno y el bolsillo de Nicolás Maduro. Pero hablemos también de esos hechos delictivos que vinculan a Alex Saab y que podrían estar enredando en efecto a Nicolás Maduro. ¿Cuáles son? Porque fueron en su momento también desestimados cuando recibió el indulto. No, en el caso del indulto, lo que él recibió fue un perdón, pero eso no significa que haya sido inocente. Él recibió un perdón presidencial y se guardó, digamos, en la nevera las acusaciones que había contra él. Se le pusieron unas condiciones que él debía cumplir, por ejemplo, abstenerse de estar metido con grupos antioccidente, antidemocracia, terroristas, como es el caso de Irán. Salió de la cárcel y Alex Saab siguió jugando ese papel fundamental para Maduro como conexión con Irán, conexión con China y en la evasión de las sanciones. De manera que él nunca fue perdonado en el sentido que se borraron sus delitos o que fue considerado inocente. Se le pusieron unas condiciones que él violó y eso le da base suficiente para que hoy sea deportado. Fíjense que hablan de deportado, no extraditado, después que era un héroe nacional, se le dio la nacionalidad venezolana, se le hizo ministro, se dijo que era diplomático, todo eso se disolvió en horas con una orden de los Estados Unidos a Delcy y a Jorge Rodríguez. En efecto, con el comunicado de lo que hace las veces de migración allí en Venezuela, justamente publicado en las últimas horas. Pero sigamos en esa línea de tiempo. ¿Cómo pasó Alex Saab? Y lo explicaba usted en la respuesta, pero quiero ahondar de ser un simple empresario a ser un hombre tan poderoso en Venezuela, señor Julio. Bueno, porque apenas Maduro entró en el poder, el negocio más importante desde el punto de vista social era el tema de la importación de alimentos, tanto materia prima como productos acabados, marcas acabadas de alimentos. Y ese negocio, quien comenzó a operarlo en Venezuela como mano derecha de Nicolás Maduro, y era el proceso estrella social, fue Alex Saab. Y ese es un negocio en el cual se duplicaba el valor real que costaba cada caja de CLAP comprada en México, por ejemplo. Fue una investigación que nosotros hicimos. Los productos que se compraban en México se vendían después al gobierno venezolano, multiplicando su precio por 2, por 3 y hasta por 4, con lo cual había un sobreprecio brutal y eso significaba una corrupción completa en ese proceso alimentario. Ese fue su inicio, junto con el tema de construcción de interés social y luego el salto al tema petrolero, donde obtuvo contratos, para que ustedes tengan una idea, de miles de millones de dólares. Expresidente, quisiera preguntarle, porque ya hemos hablado ampliamente sobre las implicaciones para un Nicolás Maduro, pero hablemos también de las implicaciones, cómo se podrían vincular otras cabezas del régimen como Diosdado Cabello, como la misma Delcy, por ejemplo. Bueno, es que al final yo quisiera que ustedes entendieran que la manera como se maneja el dinero, la hacienda, los ingresos fiscales en Venezuela en toda la época de Maduro es como se maneja cualquier tipo de negocio completamente primitivo, una pulpería, un abasto, cualquier tipo de negocio sin ningún control, sin ninguna institucionalidad, y donde al final, para evadir las sanciones, se crearon distintos mecanismos de reparto del petróleo que se vendía de manera oscura en alta mar a través del mercado negro, y allí participaban todos los que son jerarcas del régimen, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, y toda esa parte la terminó controlando también Alex Saab, que era el operador de Maduro. De manera que quien picaba la torta y repartía la torta de corrupción en toda la jerarquía del régimen civil y militar era el señor Alex Saab, con lo cual él sabe la historia de todo el mundo porque él fue el repartidor de todo ese proceso oscuro de manejo petrolero, de evasión de sanciones y de todo lo que fue su poder del lado de Nicolás Maduro. Sí, y eso Rodríguez, esa Delcy Rodríguez, es la que hoy lo extradita a Estados Unidos. Señor Julio Borges, gracias por atendernos desde Valencia, en España. Muchas gracias, Pablo.